Ahorita les digo. Ya. Hola, ¿qué tal? Yo soy Morgaus y estamos en una emisión más de Avalon's Green Witches. Quiero dar la bienvenida a nuestra querida invitada, que es Lu Witch, allá en la ciudad de Puebla. Querida Rosy, en Ciudad de México, qué placer encontrarte. Y yo me encuentro en Cuernavaca, Morelos, en uno de los jardines más bellos que conozco y más cargados de energías elementales. Entonces, si les parece bien, antes de dar la introducción, les voy a mostrar un poco de esta preciosidad. Aquí hay bastantes duendes y hadas y hasta tenemos un laguito artificial. Entonces, Qué bello. imagínense ustedes que cada vez que visito a mi querida amiga Adriana Ramírez, es ver orbes de luz, sentir las energías hermosísimas de estos seres que son totalmente de la naturaleza. Y bueno, pues empezamos con esta emisión sobre seres elementales, duendes y hadas. Bienvenidas. Gracias, gracias. Lu, ¿cómo Hola, estás? pues bonita Bienvenida. Es tarde. un gustazo tenerte. Y vamos empezando. ¿Qué les parece si empezamos por definir qué son las energías elementales o los seres elementales? A ver, Luz, si nos puedes, por favor, iluminar. Bueno, pues Tú eres prácticamente muy... Ajá. los elementales son espíritus de la naturaleza que en las antiguas, por decirse, civilizaciones, en este caso, dependiendo donde se encuentre, si hablamos de los celtas los llamaban obviamente también duendes, hadas, o si nos centramos aquí en México, también estamos hablando de guardianes de la naturaleza. Y pues bueno, ahora sí que depende de hablar de esos elementales del lugar donde nos encontremos. A lo mejor ubicando contexto México, podemos referirnos a los famosos aluches o famosos chaneques, dependiendo del contexto donde lo queremos abordar, ¿no? Pero en general, pues hablamos de los pequeños seres traviesos en algunas ocasiones, pero que en general son prácticamente guardianes de la naturaleza y que también los podemos referir que se pueden enfocar o relacionar, mejor dicho, con lo que son los elementos, ¿no? Y estamos aquí con esta hermosa pared verde, también les llaman la gente pequeña. De hecho, tenemos un ritual el 30 de abril, el Walpurgis, que precisamente le da la bienvenida o se le abre la puerta a la dimensión de la gente pequeña, entre otras cosas. Alexia, cuéntanos sobre los seres elementales. ¿Aló? Bueno, creo ¿Soy que se yo nos o fue. fueron los? Sí. Ok, si no, podemos seguir con otras cuestiones. Lulu, fíjate que nos gustaría que comentáramos cómo se dividen las razas de los seres elementales. Tenemos duendes, tenemos hadas, tenemos dragones, salamandras, ondinas, sílfides, y cada una de estas especies de los espíritus de la naturaleza corresponden a cada uno de los 4 elementos. Así es, Barbie. Bueno, se clasifican prácticamente, bueno, hay varios, bueno, hay un estudio en especial que es como que se tiene más estudiado. En este caso, se clasifican de acuerdo los gnomos que se refieren a la tierra, las famosas ondinas o las haditas que se relacionan con el agua, los silfos que son del aire, las salamandras, como bien lo habías mencionado, con el fuego, ¿no? Pero obviamente todo eso está relacionado, son prácticamente pequeñas energías sutiles que obviamente para el ojo humano, para algunos no es visible, ¿no? Pero se dice que para los niños o para los otros animales, gatitos o perritos, sí, obviamente sí son visibles, ¿no? Prácticamente. ¿Y por qué ellos sí los pueden ver, por ejemplo? ¿Qué diferencia su visión a la de un adulto común y corriente? Bueno, por ejemplo, si nos vamos un poquito a recordar el caso de los gatos, por ejemplo, en los antiguos egipcios, los gatos ven diferentes dimensiones, ¿no? Que dicen que ven otras entes, otros espíritus, y así también los perritos. Entonces, como ellos vibran diferente que nosotros, pues son más perceptibles a esas naturalezas.
Obviamente que son parte de la naturaleza, pero obviamente, como su nombre lo dice, nos son guardianes, ¿no? Y bueno, en el caso de los niños, también se dice que los niños, como todavía no cierran su fontanela cuando están chiquitos, obviamente están más perceptibles a todo lo que les rodea, ¿no? De repente llegan a tener o que están platicando con el famoso amiguito imaginario y luego piensan algunos papás que sí están hablando con, no sé, con alguien o con ellos mismos, ¿no? Porque tienen, pero realmente luego se manifiestan esos pequeños amiguitos y obviamente juegan con los niños. Y como lo mencionaba antes, dependiendo la zona geográfica, es como van cambiando el nombre, ¿no? Porque también algunos dicen, no, es que los duendes son buenos, otros que son malos, y bueno, en fin, para empezar, los duendes ahora sí que son, no conocen ni el bien ni el mal, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues algunos se dice que no se les debe de pedir nada, pues obviamente simplemente conviven ahora sí que con los humanos, pero prácticamente es eso, por el nivel, la vibración que manejan los niños y ahora sí, los animalitos, es muy distinto a la gente que ya vamos creciendo, que se nos van cerrando nuestros canales de percepción, pero obviamente es por eso, ¿no? Ok, eso quiere decir entonces que están en dimensiones diferentes a la nuestra, paralelas a la nuestra, o donde viven. Claro, es lo que, bueno, hablar de los duendes es hablar del mundo férico, ¿no? Que es el mundo mágico, un mundo paralelo, que algunos también lo manejan como hablar de la cuarta dimensión. Y obviamente, pues nosotros nos encontramos en que es la tercera dimensión y con todo el día al día que estamos viviendo de un lado para otro, realmente muchos nos hemos ya desconectado de la naturaleza y pocos somos los que nos tomamos al tiempo para conectarnos de nuevo, ¿no? Y esas pequeñas energías, pues algunos sí las detectamos, otros no. Hablar de los duendes a veces también es como que nos tiran a locos, ¿no? Porque obviamente hasta luego los confunden con pequeños fantasmitas, con brillos o que te mueven las cosas o que te esconden las cosas, pero realmente son energías sutiles que están a lo mejor desde que tú llegas al lugar, ellos ya estaban, ¿no? O también se dice que esos pequeños guardianes también vienen de familia, en generación, y pues Ok. obviamente su temporalidad es muy distinta a la de nosotros, ¿no? Entonces ellos pueden estar entre los mundos paralelos, por decirse. Y más en esa temporada, como bien lo mencionó Barbie, pues estamos ahorita entrando cuando los días, los velos están más delgados, ¿no? Hola, Bernie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Bernie. Bienvenida, Bernie. Hola, Estamos hola. aquí sobre duendes y hadas. Qué gusto tenerte nuevamente en Aquelarre Digital, también desde la ciudad de Pueblo, en el área de México, en el área de Xochimilco. Tenemos Puebla, México y Cuernavaca, Morelos, aquí con una sede muy bonita, la casa de Adriana, estamos diciendo que estaba llena de elementales. Lulú nos estaba contando en qué dimensiones se encontraban, características. Y bueno, hablando un poco de ello, pues sí, cuando yo era niña yo escuchaba a los duendes, obviamente no me creyeron. Actualmente tengo una perrita que juega con ellos, es notorio que juega con ellos. Y lo que decías, no existe el concepto de bien y mal. En mi caso, en mi hogar, que estoy muy conectada con estas energías, pues está llena de estas energías, ¿no? Incluso visibles para algunos visitantes. Y eh, ¿cómo clasificamos? O sea, solamente son duendes y hadas, sabemos, así es como lo general, que son los troles, que son las ondinas, que son las sílfides, a qué elementos pertenecen. Bien, lo que te comentaba, por ejemplo, en el caso de los gnomos, si hablamos de los gnomos, los que relacionan con lo que es de la tierra, ¿no? Y los gnomos son los típicos muñequitos, bueno, aquí tengo, por ejemplo, uno que tiene un gorrito y que usualmente se tapa los ojitos, ¿no? Los relacionan con lo que es la tierra. También tenemos, por ejemplo, las ondinas, que son las que relacionan con el agua. Los silfos, lo que tienen que ver con el aire, ¿no? Que a veces se manifiestan o pueden ser algunos pajaritos, porque también a veces cambian de forma.
y las famosas salamandras, los duendes, y lo que te decía, lo que les comentaba, que también depende de la región a donde se encuentre, ¿no? Porque pues eso estamos hablando como en general. Pero si hablamos de México, también podemos hablar de los famosos aluches, ¿no? De los bueno, les llaman los nombres de los chaneques, y bueno, dependiendo, ahora sí que en el área geográfica que estemos hablando o de la cultura, pues es como los van relacionando, ¿no? Algunos también los conocen como pequeños diablillos, ¿no? Por ejemplo, los estudios que se saben más acerca de los duendes, porque como bien decías, nos tiran a veces de loquitos, pero bueno, si no mal recuerdo, hay un libro que se llama de los duendes de Guía de los Seres Mágicos de España, que son una trilogía de dos chicos, que Juan Carlos y Jesús Callejo, que hicieron como investigaciones y documentaron acerca de esos pequeños seres, ¿no? Donde hablan acerca de que hay diferentes tipos de razas. Por ejemplo, también podemos hablar de los troles, ¿no? Bueno, esos son los muñequitos, son más de tierra, que son más oscuros, o seres más pequeñitos. O sea que sí, hay muchos tamaños. O también, por ejemplo, hablando en Escocia, en Irlanda y demás, hablamos famosos Lupercaut. Hay diferentes dependiendo. Al final de cuentas es como diferentes razas, diferentes tamaños, también hablan que tienen familias, ¿no? Pero obviamente ellos los fueron documentando, y que obviamente ellos son interdimensionales, es decir, pueden estar de viajar, ahora sí, moverse entre los tiempos, ¿no? Muchas gracias, Lulu. Muy extensa la explicación, y al final cada cultura los percibe de forma diferente. Los podemos encontrar en muchos países. Hay diferentes documentaciones acerca de la aparición o el registro de la existencia de estas energías. Bernie, cuéntanos sobre duendes, hadas. Y fíjate, pensé en el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente también están esas energías, también en los países del Medio Oriente, en los países orientales, por ejemplo, los Dijim, los de fuego, los genios de fuego, que son totalmente de Medio Oriente, las damas del lago, que normalmente se encuentran en todos los países, nada más que van cambiando, ¿no? De nombre en cada zona. Bernie, claro. Es tu turno. Híjole, fíjate que el mundo férico es un mundo súper interesante. Está en todas las culturas, de una o de otra forma va a estar apareciendo, porque al final nosotros somos parte de este mundo tierra, somos parte de un elemento también. Somos elementales, como podríamos hablar de los dragones y todo, somos y tenemos la oportunidad de ir entendiendo este mundo interdimensional. Es como estas energías que al final están ahí para, como decía Lau, ¿no? O sea, las puedo ver o puedo no verlas. Hay quienes van a tener más facilidad para conectar con ellos, y hay quienes, por más que le hagan, a veces no es su frecuencia, y hay que entender que son frecuencias a veces diferentes. Por eso no es porque seamos malvados o no tengamos un buen corazón, simple y sencillamente hay una frecuencia que a veces nuestro estado de inocencia o nuestra habilidad de conectar con la tierra nos va a permitir el encuentro. Pero creo que lo más importante dentro de todo esto es entender, uno, como decía Laura, no es ni bueno ni malo. Dos, hay una relación auspiciosa, porque si hay una misión de estos elementales es el balance, ¿no? Estos elementales son formatos que van manteniendo un balance natural. Al hombre a veces se nos olvida que también en nosotros está la misión de mantener el balance de nuestro ambiente. Y de repente se nos va la onda y pensamos que el ambiente es la vecina, la prima, la tía, el amigo y todo el mundo social, toda esta maquinaria que es más mental que nada, y entonces nos alejamos de algo que es nuestra naturaleza, algo que es simple y sencillamente parte de nosotros también, ¿no? Entonces, pues estos seres están ahí recordándonos estas energías de balance. Claro que además hay que entender que hay momentos en donde los velos que se adelgazan, como los equinoccios, como los solsticios, como las lunas nuevas, como las lunas llenas, en donde tenemos también nosotros una predisposición a ver el mundo crístico, el mundo cristalino de la naturaleza, nos permite
estos encuentros, nos permite estos momentos liminales, ¿no? Entonces, para algunos, cuando empieza el atardecer o cuando empieza el amanecer, las formas etéricas no son más fáciles de verlas o de percibirlas, ¿no? Decían las leyendas, con el rabillo de los ojos, ¿no? En ese procesito vienen esos encuentros mágicos que al final también son una forma, a mi parecer, de encontrar que todos podemos tener un momento de encuentro con los reinos mágicos, ¿no? Y encontrar la sabiduría. Cuando tú hablas con una planta, ahí hay un elemental, ahí hay una criatura con la que puedes entrar en contacto. Cada una de estas criaturas, los troles, los duendes, los gnomos, los leprechauns, los elfos, ¿no? Todos ellos están muy, digamos que los vamos a encontrar en muchos escritos a través de la historia, y todos ellos siempre han estado en la disposición de dar, de entregar conocimiento. Claro, a pesar de que a veces se pueden enojar porque el hombre no está dispuesto a recibir de forma incondicional, sino desde los egos que quieren utilizar y usar. Pero piensa en todo, incluso Shakespeare mismo, ¿no? En sus noches de verano, relatando la danza de estos seres maravillosos, de estos seres que claro, viven en un tiempo diferente, son nuestros contratiempos. ¿Cuántas historias no hay de estar atrapados en el reino mágico de las hadas, en donde de repente pues el tiempo ya no fue el mismo, ¿no? Los faunos, como estos dioses antiguos que van mostrándose y que a veces vamos olvidando. Realmente es un mundo tan extenso como el grupo del ser humano. Así como el ser humano puede mostrar diferentes razas y facetas, pues la Tierra tiene razas y facetas y sus elementales también van a tener razas y facetas, ¿no? Son como estos, aunque diría yo, son como los ángeles de la Tierra, ¿no? Son colegas, son energías en donde no se trata de pensar en demonios o tal, simplemente hay que tomar en cuenta que no son humanos. Entonces, pues no van a actuar como humanos, ¿no? Van a tener sus diferentes facetas, sus diferentes formas, su temporalidad es completamente diferente. Y entonces, pues hay seres que han estado, no sé, por llamar un número, 800, 900 años teniendo una existencia férica, que por supuesto les va a dar una sabiduría en comparación con los 50 o 60 años de un ser humano que los encuentra por primera vez, ¿no? Así Me es, por eso. recuerda a la película de las crónicas de Spider-Week, que seguramente quienes les gustan los temas de elementales, ahí está muy clara esta parte de uno de los personajes está perdido en el mundo mágico y en el tiempo, porque no se maneja igual. Y que sea puntualizar lo que dices, Bernie, de que no es que sean cosas de otro planeta o que no sea común, son compañeros en la Tierra, simplemente están en otro nivel de frecuencia y de vibración o dimensión, pero también son parte de esta tierra. Decía Claro. Lulú, no son buenos ni son malos, pues son como la naturaleza misma, impredecibles y dispuestos también a entregar conocimiento, pero como la naturaleza, impredecibles. ¿Y vas a comentar algo, Lulú? Cuéntanos. No, bien lo que mencionó Bernie, que obviamente las temporalidades es distintas, ¿no? Que pueden a lo mejor durar, obviamente comparado a nosotros, ¿cuánto te gusta que el ser humano viva 80, 90 años y ellos puede ser mucho más, ¿no? Uh-huh. Por eso lo que te mencionaba, que muchos de esos pequeños duendes vienen siendo a la vez también guardianes de familia, ¿no? Y entonces que ahora sí que van viviendo con la familia, ¿no? Y se van adaptando. Pero bueno, es obviamente algunos que sí los creen, otros que no los creen, o por ejemplo, le comentaba a Alexia, en mi caso, yo crecí con muchas historias de duendes, pero pues eso era para mí, historias, ¿no? Ya cuando empecé a crecer y entender las cosas raras que pasaban, pues ya me di cuenta que esas pequeñas energías sutiles que me han acompañado a lo largo de mi vida, pues son pequeños seres, ¿no? Que me han estado acompañando y que ahora más que nunca ya se presentan, ya las entiendo, ya las conozco y pues están ahí, ¿no?
Y pues en ese caso es lo que, por eso daba fe lo que dicen de los niños, que de las energías, porque en el caso de mi papá, tiempos, hace muchos años, mi papá ya trascendió, pero él prácticamente se dedicaba a, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de las energías, trabajaba en una termoeléctrica donde tenía que abrir, tenía que cerrar, y él me contaba que salían unos pequeños niños chiquitos y que le ayudaban a cargar su bicicleta, que luego le hacían travesuras, que pellizcaban, pero que después ya eran muy amigables, ¿no? Entonces, y así como esa me contaba muchísimas, ¿no? Y también mi abuelita hablaba también de los dones, se refería también como los ateteos, ¿no? Y más en esta cultura mexicana se refieren en diferentes formas. Entonces, pues obviamente vamos evolucionando, vamos creciendo y se nos van cerrando nuestros canales, ¿no? Ya hasta que otra vez vamos en el sendero y nos vamos conectando con lo que habíamos perdido, ¿no? Uh-huh. Pero sí son pequeñas energías sutiles que conviven con nosotros, pero no algunos sí las detectan, otras no, ¿no? Y ya cada vez somos más los que sabemos y estamos abiertos a otros planos de existencia, a otras dimensiones y a los habitantes propios de estas dimensiones. Precisamente ahorita que estamos hablando sobre elementales, yo cada vez que vengo a este hermoso jardín, siempre veo lucecillas, cositas, y ahorita sentí clarito cómo me estaban tocando la pierna. Lo mismo me hacen en la casa donde yo habito. Pues quienes conocen mi casa saben que está plagado de estas energías y son muy traviesillos de que me tocan, son como pequeñas manecitas o pequeñas sensaciones que me están tocando la pierna. Y aquí pues hay muchísima naturaleza y además también hay un pequeño cuerpo de agua chiquito y pues yo creo que están sintiendo el reconocimiento, el darnos cuenta que están ahí y ya me hicieron una travesurilla de estarme tocando la pierna derecha. Entonces ahí como para que no, o sea, no solo es de oídas, ahorita en Avalon Green Witches están haciendo de las suyas, haciendo travesurillas. Y también los de mi casa son muy dados a esconderme las cosas, juegan mucho. Ya por ahí aplicamos algunas correcciones, no de pelea con ellos, sino de un intercambio de, ok, ya traje dulces, aquí están, lo que comentamos la última vez, Bernie, que se llevaron el péndulo, sí apareció ya, en el lugar más inhóspito, porque los péndulos son de piedra y como son seres que les gusta lo natural, pues a cada rato, ¿no? Puse los dulces, dije, ok, yo les doy dulces y ustedes me regresan el péndulo, por contarles un poco cómo es nuestro día a día, los que convivimos con ellos. No tenemos ningún tema, no los vemos desde esta visión popularizada de tener duendes es malo, al contrario, una vez que te vuelves un compañero del espacio, ellos en su dimensión y tú en la tuya, se vuelven compañeros, se vuelven guardianes, como son unos roommates, la verdad, muy chidos para poder transitar en esta experiencia llamada vida. Entonces puse mis dulcecitos y apareció el péndulo. Y por ahí, pues, de pronto también tenemos experiencias como la hada que alguna vez les conté a ustedes tres, que había dos personas más, ellas vieron una sombra, yo vi clarito que bajaba una especie como de dragón o serpiente emplumada, chiquito, a mi lado. Hasta el color de las plumas vi con los ojos, como tenía hasta como ojos de las plumas del pavo real. ¿Cómo han sido sus experiencias con estas energías? Hay quienes ven solamente sombras como si fueran ratoncitos y hay quienes sí ven al monito correr y demás. Uh-huh. Apenas fue el jardinero a casa y pues los vio en el jardín. Dices que sí, no te preocupes, son cuates, son bros, son de aquí de la casa. Pero mucho tuvo que ver este trabajo de reconocer que no son energías a las cuales temerles, sino que son parte de la tierra, son nuestros compañeros de coexistencia, que nos podrían decir, esos son duendes, orbes de luz, hadas, y puntualizo porque decimos duendes y hadas, pero hay más, tenemos dragones, que Alexia ve dragones, porque ella tiene una conexión muy interesante con estos elementales del fuego. Las salamandras a las fogatas de los rituales se llegan a ver.
las sílfides o silfos, decías, Lu, que son esta parte de que te inspiran, te dan creatividad. Y yo insisto con las damas del lago, que por ejemplo, en la leyenda artúrica está muy presente un elemental del agua, que es la dama del lago, que guardaba la espada, ¿no? Excalibur. Entonces, en este gran universo, yo entendía, a ver, Lu, también sácame la duda, que los chaneques eran más bien una creación de un dios divina para protección, pero siguen siendo elementales o Sí, son... de hecho, dependiendo, decía, porque, por ejemplo, en persa, creo, si no mal recuerdo, a los duendes les dicen persi, ¿no? Sire, a los nórdicos les dicen elfos a los duendes, ¿no? Porque es como diferentes, más humanos, el típico que tiene la orejita, dependiendo, como bien lo dijo Bernie, hay diferentes tipos de razas, ¿no? Así como de humanos, sabemos altos, gorditos, morenos, de todos, ¿no? Igual en ese caso, en los duendes, ¿no? Dependiendo de la zona, porque, por ejemplo, algunos también se refieren, no sé, al tipo de los pitufos como duendes, ¿no? Pequeños seres así chiquitos que van de un lado para otro y son azules. Pero bueno, al final de cuentas todo el mundo habla de gente pequeña, ¿no? Esos pequeños seres que están con nosotros. En el caso de Noruega, pues se enfoca más a lo que son los famosos troles, ¿no? Que algunos los ven como muy feitos y hay diferentes tipos que tienen la colita, en fin, y esos son más terrestres. Bueno, hay mucha mitología. Y por ejemplo, también lo de las hadas, ¿no? También son como más femeninas, todo enfocado más hablando de los de Celta. Al final de cuentas, también guardianas de la naturaleza, eso está más humanizado, pero también hay como diferentes tipos, ¿no? En ese caso, lo que decías, compartiendo la experiencia y lo que me preguntaba Alexia, a veces sí lo ven o quién los ven o no los ven. En el caso yo puedo comentarte que hablando así que conectado con la naturaleza, y obviamente ya en este mundo mágico, cuando se encuentran honguitos, así como que en circulitos en el bosque, se dice que son duendes de hadas, o círculos de hadas, ¿no? Entonces, en ese caso, me gusta a mí conectar cuando se puede con la naturaleza. Y por X o por Z encontré un circulito, ¿no? Y obviamente en ese caso puedo decir que quien me sigue mis pasos es mi hija, estábamos conectando con la naturaleza. Y justo en ese circulito salió una hadita pequeña, que muy similar, algunos dicen, no, lo que viste fue una libélula. No, no era una libélula, era un pequeño ser, un pequeñito humanoide, o sea, era una pequeña hada. Obviamente mi hija lo captó rapidísimo, ¿no? Entonces, obviamente se presentó, ya se fue volando y pues bueno, no queda en ese caso nosotros conectados con la naturaleza, pues agradecer porque se manifestaron, ¿no? Lo que obviamente va a tomando fuerza, que mis locuras, no estoy tan loca, y así existimos varios con esta forma de sensaciones sutiles de la naturaleza. Y así como eso así como eso podría decirte muchísimos, ¿no? De los guardianes de casa, amigos que luego vienen a casa y me preguntaban que si había otro niño en casa, y pues yo decía, no, no, a lo mejor vieron otra cosa, no espantando, no, ya conclusión, ya viendo aquí, sí es ese pequeño amiguito, es ese que me cuida de niña y ese que me acompaña, ¿no? Y entonces ahí está, pero sí nos viene acompañando. Pero bueno, ahora sí que son cosas que pues vamos teniendo la energía y lo sutil. Y lo que decías, ¿cómo se manifiestan? Hay algunos que sí lo ven. En ese caso, como he ido evolucionando, lo voy sintiendo, lo voy percibiendo. Pero yo sí lo empecé a ya notar más con sombritas, con energías. También lo que me percaté que a ellos no les gustan las malas palabras, es nada, ¿no? Son muy traviesos, sí, pero obviamente ellos saben que es su casa y mientras yo no los moleste, ellos no me molestan y con la casa todos estamos en paz. Pero cuando hay alguien por ahí también en casa que empieza con su rutina y su estrés, les esconden las llaves, les hacen repelar y sí, son canijitos, la verdad. Y en ese aspecto de guardianes sí, yo puedo decir que sí, son protectores.
y ahuyentan a la gente que viene con mala onda a casa, ¿no? Claro. Fíjense ustedes que yo creo que como traía yo mucho en la mente de que íbamos a tener este programa, hace 2 días vino una consultante y había un bichito blanco de este tamaño, porque tienen muchos tamaños. Hay unos que son del tamaño de una montaña, muchos se dan en Noruega, seres elementales del tamaño de montañas. Y me le quedo viendo al bichito y le vi una forma humanoide, pero chiquitito. Y me volteó a ver a mi consultante y me dice, sí, yo también la estoy viendo. O sea, dice, estoy viendo un hada. Y le digo, pues sí, un hada. Y la gata, por supuesto, empezó. Dije, no, déjala, la fui a encerrar para que no la fuera a cazar. ¿Cuál es la importancia, Bernie, Alexia, Lulú? El porqué de este programa. Yo lo veo desde el punto de vista en ya abrirnos a otros planos de existencia, a otras dimensiones. Para mí es como también parte de un despertar espiritual. Claro. Como el Dios nos cuenta, se va a oír muy Jaime Maussan, ¿no? No estamos solos en el universo ni en este plano. ¿Cuál es la importancia de reconocer estas energías en la naturaleza? ¿A quién le gustaría empezar? A ver, fíjate que no es recordarlas, ¿sabes? Eso es muy importante. Más que reconocer es recordar, porque al final han estado, insisto, en todos los tiempos. No todos van a tener encuentros tan físicos. Algunos a veces de repente relatan el sonido de alguna campanita que te dice que hay algo, ¿no? Y es muy común las campanitas muy temprano en la mañana cuando hay una energía férica. Ahora, algo que es importante ver es, hay personas que no las van a ver, pero las pueden soñar, ¿sabes? Fíjate, vamos a relatar, Egipto tenía considerado un mundo férico importante porque era un mundo o entremundo en donde incluso el faraón cruzaba antes de irse al mundo de los muertos. En el libro de los muertos hay un reino llamado el Duat. El Duat es el mundo inmaterial o el reino inmaterial del espíritu, que se consideraba un fuera de tiempo. Y en el momento en el que uno muere, hay un fuera de tiempo en donde uno está en contacto con él. Dentro de esta energía, el trabajo de ensoñación está muy pegadito al reino férico. Incluso algunas traducciones de trabajos de sueño dentro de los aborígenes australianos hablan mucho de esta dimensión etérea no encarnada o no creada, ¿no? En donde todos los héroes místicos o mucho ancestro puede entrar, existir y va a existir siempre porque es un no tiempo. ¿Ok? Entonces, lo importante es encontrar que también a través de estos, una función linda es poder recordar lo inmaterial. Ese tiempo fuera del tiempo, que lo tenemos, México celebra el día fuera del tiempo, ¿no? Eso es ese momento fuera del mundo físico que nos recuerda como humanos lo inmaterial, lo importante del aquí y del ahora, y el mundo de la fantasía se da en el sueño. Mi sueño es mi fantasía, mi sueño es mi realidad alterna, mi sueño es el lugar donde puedo solucionar a veces cosas que en la materia no sé cómo. Entonces, yo creo que el recordar este reino es recordar que hay aliados. Hay aliados que han visto a la humanidad desde tiempos tan ancestrales como Egipto. Un consejo desde seres que han sido testigos de tanto puede ser de gran ayuda. E insisto, a veces queremos ir a la naturaleza y voy a ver el campo y voy a ver la planta. No siempre es así, pero si te das permiso de decir, es que voy a tener en la ensoñación el campo abierto, para lo que como materia me es difícil percibir, seguramente también los encuentras. Recuerda tus sueños, que puedes estar teniendo ahí grandes contactos. El momento en que te despiertas, esos 5 primeros minutos en lo que estás antes de estar totalmente despierto, son también un gran espacio de encuentro fuera del tiempo.
toma en cuenta eso. No se rigen por nuestro tiempo, no se rigen por nuestra existencia. Y si yo estoy dispuesta a soltar el ego físico que me dice que solo lo mío y mi tiempo es el importante, seguramente logras ver el entrerreino, ese limítrofe, porque no es como que tú te vas a ir a su mundo y ellos exactamente al nuestro. Es un limítrofe, es un espacio compartido fuera del tiempo. Okay. Muchas gracias, Bernie. Qué bello escucharlas a las tres. Y lo más bello es saber que esto no queda solamente en el rubro de la fantasía y que para muchos es algo súper real. Alexia, coméntanos por qué es importante recordar que convivimos con estas energías. Bueno, recordar te reconecta. Finalmente es este ritual, esta reconexión, esta no religión, pero sí esta regresar a nuestros orígenes para poder retomarnos, conocernos quiénes somos y avanzar. Quiero retomar, hablando de re, este, un poquito de la cuestión precisamente que dice Bernie, de las cuestiones liminales. Los duendes, hadas, elementales, etcétera, etcétera y demás, se les dice seres liminales, o así se les conocen muchos conceptos. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente los tenemos, como bien dice, en el límite del sueño, en el límite del despertar, en el límite del inicio del día, les gusta mucho, en el límite de la tarde, en el límite de la noche, incluso la luna que le dicen los wicanos fairy, luna side, que es esta luna nueva. Entonces, en ese límite también ahí están yéndonos a tradiciones o leyendas, los límites incluso, los quicios de la puerta, los quicios de las ventanas, el rabillo del ojo, todos esos son límites o espacios liminales o los lares, porque son lugares en donde hubo alguien, algo construyeron, algo se quedó, algo se abandonó, pero sigue ahí, entonces queda como un limbo. Esos lares es donde dicen, es que voy a los lares para buscar estos seres, ¿no? Bueno, encontré estos seres en esos lares, ¿no? Tal cual. Son estos espacios olvidados, ¿no? Y que están presentes, que nos hacen recordar finalmente una ventana, nos pone en contacto con un exterior desde nuestro interior. Y ese límite es en donde podemos percibir o no percibir, dependiendo en dónde estamos, ¿no? Por ahí. Oye, ¿cómo es trabajar con tus dragones? ¿Cómo es convivir con el fuego? ¿Algo más? Sí, claro. ¿Cómo es convivir con ¿Ya el no me fuego, escuchan? con tus dragones? No sé si me escuché. No. No, repítele, Morgaz, repite qué dijiste. ¿Cómo es convivir con el fuego y con los dragones, mi querida Alexia? No, más bien creo que Alexia está teniendo problemas y entonces no te alcanza a escuchar. Ok, ahorita le preguntamos, porque Alexia tiene una conexión muy importante con estas figuras de los dragones y la verdad es que se siente también cuando la acompañan. Lulu, cuéntanos desde tu perspectiva la importancia de recordar estas energías. Pues recordar que al final de cuentas la naturaleza llegó antes que todo, ¿no? Nosotros somos naturaleza y que nosotros estamos acabando con esos espacios naturales y que prácticamente los estamos invadiendo y acabando con ellos. Entonces es prácticamente recordar eso, ¿no? Que todos tenemos que estar en un equilibrio para poder convivir y poder conectar. Y lo que decía, es muy difícil ahorita, más con el ritmo de vida que aún estamos teniendo los que vivimos en ciudad, nuestro lado, y es de un lado para otro, y sí es muy fácil desconectarnos, ¿no? Pero los que, aparte de que estamos de un lado para otro y estamos conscientes de esto, pues también es importante reconocer, recordar que todos estamos conectados en este ciclo de la vida, ¿no? Y que al final de cuentas estamos ahí y tenemos que obviamente vivir todos en equilibrio y en totalmente respeto con todo.
Todos somos parte de este universo, todos. Así es. Preguntaba yo a Alexia cómo era convivir con tus dragones elementales de fuego. ¿Cómo te va? Cuéntanos. Bueno, en el tema de los dragones es un poquito diferente. Digo, básicamente podrían clasificarse como que los dragones son elementales de fuego, sin embargo, es un poquito más complicado porque los elementales que manejan los dragones pues son los 5, incluyendo el espíritu. Entonces vamos a Ok. tener elementales de agua, de tierra, de fuego, de aire y de espíritu. Y en ambos casos son espíritus caóticos y que llevan cierto orden. Entonces es un poquito más complicado, te digo, que decir que son elementales de fuego. Sin embargo, sí, podríamos empezar a clasificar como que en efecto empiezan con el elemento fuego, la chispa de espíritu. ¿Y cómo es pues es que es divertido desde que sé qué es, porque es como sentirte observado todo el tiempo, custodiado todo el tiempo, aunque de pronto dices, ¿son mis perritos los que están al lado de mí? ¿Ves? Dices, no, no son mis perritos. ¿Son mis gatitos los que me están observando? No, no son mis gatitos, ¿ok? Y de repente ese ímpetu de, ok, quiero hacer tal cosa, pero no soy yo, ya sé. No sé si me explico, es como ese ámbito, este ánimo juguetón que de pronto tienes, como si te volvieras una especie de duende elemental a un niño y que de pronto quieres hacer de todo y que todo te divierte. Esa es mi experiencia. Te quiero dar las gracias y bueno, interesante también la acotación que nos haces y bueno, la parte que solamente toca, pues, porque sí, también hay dragones también de aire, también hay de agua y bueno, maneja los 4 elementos. Me gustaría empezar a cerrar este programa, si está bien para ustedes, hablar sobre cómo ha sido su conexión de manera particular con este mundo que estamos recordando. Bueno, ¿Quién en mi quiere caso, empezar? total mágico, o así como su nombre, mágico, pero mágico, pero es reconocer que hay alguien más, no solamente son esas pequeñas energías, ¿no? Que están conviviendo con nosotros, como lo dijo Alexia, de que de repente sabes que, no sé, ves a lo mejor un pajarito y sabes que no es un pajarito, sino que te están observando, o que sabes que te está viendo, pero no lo ves, pero sabes que está, ¿no? Pero si es convivir con otros seres, estamos hablando con este mundo férico, y también es como aprender a detectarlo, ¿sabes? Porque yo en ese momento estamos hablando brevemente de los duendes, hadas y demás, pero también si queremos hablar de otros seres, de otros encarnados, descarnados, pues también están, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto, pero que también se manifiesta más que nada en estos tiempos de los velos que están muy delgados, ¿no? Pero que sí saber que hay más aparte de nosotros, ¿no? En otra parte, en otra dimensión, que sí están presentes, pero que obviamente uno sí tenemos la fortuna de verlos, saberlos y otros no, pero que hay más, ¿no? No estamos solos. Muchas gracias, Lulu. Bernie, Fíjate que yo quisiera como poner algo, a veces no los vemos, pero si tú puedes ver una flor, si puedes ver una planta, puedes entender que hay un espíritu dentro de la planta, alrededor de la planta y en sus raíces, en conexión con el todo, ¿no? Entonces, dentro de mí yo te podría decir que mucho del contacto férico me sucede cuando estoy trabajando mi herbolaria. Tú trabajas un poco de herbolaria, mueves una planta, le hablas a ella y puedes sentir esas lucecitas que emanan, puedes sentir esa energía que sale de un helecho, que dice, aquí hay quien habita también de ellas, aquí hay quienes también estamos, así como tú caminas alrededor del helecho, ellos caminan y ellos están, solo la energía etérica es diferente, tenemos nosotros un cuerpo más pesado del que ellos tienen, y entonces, si tú te gusta, ves, amas, pones una planta dentro de tu casa, estás invitando al mundo férico, estás invitando a esa conexión. Entonces no te preocupes, dices, es que yo no las veo como tal, pero puedes sentir el amor que una planta, puedes sentir cómo la planta cambia cuando tú le dices, pues yo sé que aquí habita una energía férica y verás que la planta se abre.
te da floresotas, te da cosas grandotas para enseñarte que alguien de ese mundo limítrofe te está escuchando y te está sirviendo y te puede mostrar la medicina de una planta y la medicina de su magia férica al mismo tiempo, con solo la contemplación, ¿no? Entonces, atrévete a sentir, a pensar que en una planta hay una ilimitada posibilidad de existencias que pueden convivir contigo. Hermoso, Bernie, hermoso. Ya sé cómo voy a recuperar mi lavanda. Le voy a decir, sé que aquí, porque como he luchado de que le cayó demasiada agua, ahora voy a hacer este tratamiento, voy a reconocer su energía férica. Claro. Estoy empecinada en salvarla. ¿Cómo ha sido, Alexia? Ok, bueno, antes que nada tenemos saludos, entonces hay que saludar, audiencia. A Tan Azot, saludos. A Tom Cal, saludos también. Y Constanza Ferrer dice, yo sabía que Paracelso los clasificó. Es así, bueno, yo ahí lo que sabía es que en algún momento antes de que hubiera esta como clasificación como tal, estaban las leyendas o lo que se contaba de los encuentros, ¿no? Con estos seres de la naturaleza en donde podían ser buenos o malos encuentros. Y llegó en algún punto Paracelso y entre su clasificación, entre su forma de estructurar su botánica y demás, sí dijo, sí, es que hay unos que son como más fogosos, otros son más acuosos. Entonces sí empezó a hacer una como clasificación, porque él era experto también en botánica y por lo tanto en estas cuestiones naturales. Y como alquimista finalmente, pues sí requería como hacer esta clasificación mental, pero no sé si hay algo más al respecto. Mira, Paracelso tiene una clasificación como la va a tener también Agripa y como lo van a tener ya después, posteriormente, para los años 60, 70, los nuevos pensadores y los nuevos herbolarios, digamos, ¿no? La clasificación de Paracelso como la de Agripa no es muy complicada, ¿eh? Gnomos de la tierra, ondinas para el agua, sílfides para el aire y salamandras para el fuego. O sea, no es realmente una clasificación enorme, sino que él empieza a hablar de cómo estos seres tienen la capacidad de interactuar con el humano, ¿no? Algunos virtuosos, otros no. Paracelso recupera algunas historias de encuentros o de uniones matrimoniales, por alguna forma decirlos. Entonces, la clasificación de que usamos hoy en día, gnomos, ondinas, sílfides y salamandras para cada uno de los elementales es la clasificación de Paracelso, la cual hoy en día pues podemos entender que dentro de los gnomos hay diferentes tipos de seres de tierra, dentro de las ondinas del agua hay diferentes tipos de seres de agua, dentro de las sílfides, que son los del aire, también hay diferentes tipos de aire. Y las salamandras, pues también hay diferentes tipos de flamas y transformaciones. Entonces, la clasificación básica de Paracelso nos ayuda a tener una sombrilla, pero no es la única. Sí, y era como les comentaba, ¿no? De repente dice, ajá, ¿y quién te sustenta, no? ¿De dónde lo estás inventando? Muy aparte, como lo menciona Bernie, lo mencionas. También por eso, a los que estén interesados en conocer más en este mundo férico, pues pueden, leer la que es la trilogía de, como lo comenté, de Carlos Canales y Jesús Calleja, que ellos son 3 libros. Uno habla acerca de duendes, la clasificación, muchas historias de los duendes. Otro de sus libros habla exactamente de hadas, de los tipos de hadas y demás, y otro más de los tipos de gnomos, ¿no? Es muy amplio hablar de este tema, nos podríamos tardar un montón, ¿no? Pero ahora sí, los que dicen sustento, ¿de dónde lo sacan? Es como que hay más de investigación, ¿no? No muy aparte de las cosas que vemos o sentimos, ¿no? Entonces, más sustentado. Muchas gracias a las 3. Mi conexión con el mundo férico es desde que yo era niña. Yo los escuchaba hablar, me invitaban a jugar al jardín, hablan muy rápido. Me decía mi abuela que eran los gatos y yo me preguntaba, ¿a poco los gatos hablan y dicen palabras, verdad? En ese entonces yo no tenía muy claro cómo eran físicamente y no sabía que eran parecidos tal vez a los duendes de Blancanieves. Y me recuerda algo que dijo en alguna parte del programa Bernie. Yo los escuché, me harté de escucharlos, los mandé lejos
porque no iba a bajar en la madrugada a jugar al jardín como me invitaban a jugar, y me quedé dormida escuchándolos hablar, 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 y soñé con pequeños hombrecitos vestidos de colores brillantes. Y de ahí en adelante, mi relación con ellos ha mejorado, son energías que, como dijera Lulú, y lo dijo perfectamente bien, han vuelto mi mundo mucho más mágico e interesante. Con esto nos estamos despidiendo, si no hay nada más que agregar. Yo quiero dar las gracias a las tres por su estar, por compartir, por sus conocimientos, por sus experiencias. Muchas gracias, Lu, querida. Te mandamos un abrazo y un beso con mucho cariño hasta Puebla. Mi querida Alexia, te abrazo hasta Jusco. Mi querida maestra adoradísima en Xochimilco, te mando un abrazo con mucho cariño. Yo soy Morgaus, ellas son Bernadette Tristán, Lu Witch y Alexia de la Vega. Y esto fue Aquelarre Digital, Avalon Green Witches. Muchas gracias.